Después de una buena charla con un vecino en el que tratamos el tema de la iglesia, este la concluyó con la siguiente frase. Tú, mi querido Julio César, tienes tu fe y yo tengo la mía. Pero ¿cuál fue la intención verdadera de aquel vecino al decir dicha frase? ¿Acaso quiso justificarse conmigo mismo o acaso quiso excusarse? ¿Tenemos cada persona en particular el derecho de tener nuestra propia fe? Y esto es lo que llamamos libertad de culto. ¿Acaso asistir a una iglesia determinada da lo mismo que ir a otra diferente? Soy el escudriñador y les doy la bienvenida a la lección del día de hoy. Aunque no lo parezca, vivimos en un mundo profundamente religioso, donde existen distintos y variados tipos de fe. Y es que además de las religiones tradicionales como la católica, la judía, la musulmana o la ortodoxa, entre muchas otras, también existen un sinnúmero de denominaciones, por no hablar de las sectas religiosas que también son numerosas. Según el libro The Everything World Religion Book, es decir, el libro de todas las religiones del mundo, existen 4.200 religiones diferentes. Y esto es sumamente interesante, la verdad. Pero, ¿acaso pertenecer a una religión es tan bueno como ser parte de otra, aunque sea muy diferente? ¿Da lo mismo entonces pertenecer a la Iglesia Católica o ser parte de un grupo denominacional? ¿Ser judío es lo mismo que ser un ortodoxo o ser un musulmán que ser hindú? ¿Es tan bueno una confesión de fe como la otra? Y si es así, ¿por qué entonces debería preocuparme por ser parte de alguna iglesia en particular? Existen algunos conceptos populares que sin lugar a dudas pareciera confirmar esta misma situación. Entre tales conceptos, quisiera hablar de tres que me parece que ustedes, como yo, también en dado momento han escuchado. El primero de ellos dice, no importa la religión o la iglesia a la que pertenezcas, siempre y cuando lo hagas con sincero corazón. Existe otra que dice, no hay diferencia entre una iglesia y otra, siempre y cuando actúes de la manera correcta. Y además de lo anterior, tengo que decirlo, que hay alguien muy cercano a mi familia que cuando le he compartido las cosas del Evangelio, casi siempre me ha respondido, lo verdaderamente importante no es la iglesia a la que uno asista, sino creer que existe un ser superior y respetar. Pero esto mismo conlleva algunas implicaciones. Por ejemplo, sin lugar a dudas, existen distintos tipos de doctrinas. Y si existen distintos tipos de doctrinas, esto es completamente natural que conduzca a distinto tipo de prácticas desde el punto de vista religioso. Y si existen distintos tipos de prácticas a nivel religioso, es consecuente, por lo tanto, que existan un sinnúmero de iglesias. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto mismo? En primer lugar, la Biblia nos habla de una sola fe. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Efesios capítulo 4 y entre los versículos 4 al 6, escribía lo siguiente.
Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Cuando la Biblia, cuando el Evangelio habla de una sola fe, mis queridos hermanos y amigos, esto significa que existe una sola fe. Cuando en la Biblia vemos que existe un solo espíritu, ¿acaso tenemos que pensar que existen muchos espíritus? Y si la Biblia habla de la existencia de un solo Dios y Padre, ¿esto nos da derecho para que pensemos que existen muchos? De ninguna manera. Cuando la Biblia habla de una sola fe, debemos entender entonces que debe existir una y solamente una fe. Así que entendámoslo de una vez por todas. Dios está en contra de la diversidad religiosa. Dios está en contra de las muchas prácticas, de las muchas doctrinas y de las muchas iglesias que actualmente existen. Lo mismo, por lo tanto, no debe buscarse en la concepción de Dios, sino más bien en las filosofías, pensamientos e intenciones humanas, tal como el mismo Pablo nos lo revela en textos como Gálatas capítulo 1 y entre los versículos 6 al 9, donde escribe lo siguiente: Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Cuando el apóstol Pablo hablaba en Efesios capítulo 4 acerca de los 7 unos, incluyendo la una fe, en el contexto lo que el apóstol mismo estaba tratando es el importante tema de la unidad. Efesios capítulo 4 versículos 1 al 6 nos lo confirma con las siguientes palabras: Yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Tener entonces una sola fe es esencial, es fundamental, es necesario para la comunión o la unidad. Esto implica, por lo tanto, que tener varias o muchos tipos de fe fomenta la división y las religiones. Vamos a dejar esta lección hasta aquí, pero quiero invitarlos para que en la próxima escudriñemos, estudiemos un poco, profundicemos sobre cómo surgen los distintos tipos de fe en nuestro contexto tan humano. Soy el escudriñador y les agradezco por su amable atención. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.